Gloria a Dios. Pueden abrir la palabra del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en el libro de Gálatas. Capítulo número 5, la carta a los Gálatas. En el capítulo número 5, cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el versículo número 16. Nos dice de la manera siguiente, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor o de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Conoce tus enemigos. Conoce tus enemigos. Primeramente, el propósito, hermanos, del Evangelio, el propósito del Evangelio del Señor es las buenas noticias, que aquellas personas que no tienen esperanza, hoy sí tienen esperanza. Ahora, el Señor a un grupo de personas les ha determinado una salvación. Ahora, esta salvación se traduce en una vida eterna. Esta vida eterna, hermanos, va a ser en la presencia del Señor, en esa otra atmósfera, en esa parte eterna. Ahora, cuando uno entra al Evangelio, uno de los propósitos es la salvación de nuestra alma. Recuérdese que nuestra vida se compone de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el deseo es que cuando uno entra al Evangelio del Señor, el deseo es que el alma, que es una parte de la que se compone el cuerpo, y el espíritu, que estos dos elementos del cuerpo de un ser humano, cuando ya nosotros, la materia y el cuerpo no esté acá, el alma y el espíritu estén en la presencia del Señor. Ahora, para poder lograr y poder finalizar y poder lograr esa meta y ese objetivo,
Primeramente, es un camino megamente imposible hacerlo a título personal. Primeramente porque el ser humano en su condición está muerto en sus delitos y pecados. Segundo, ese ser humano no tiene voluntad y un sinfín de razones por las cuales el ser humano siempre va a tender al mal. Entonces, el Señor viene y nos deja el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, sea esa persona que nos vaya guiando para que nosotros podamos cumplir el objetivo y la meta que yo en algún momento deseé y tracé. Ahora, para poder alcanzar esta meta no será fácil. Como le digo, es un camino bastante imposible, humanamente hablando, pero el Señor nos da las herramientas para que se pueda materializar y pues se pueda culminar esa meta. Ahora, el tema de esta tarde es: conoce tus enemigos. Entonces, en ese propósito que usted y yo tenemos de estar en el Evangelio del Señor, la vida eterna, hay muchos enemigos. Y primeramente hay un enemigo que le molesta lo que usted y yo vamos a alcanzar. Y ese es Satanás. Ahora, a este enemigo le molesta lo que a usted y a mí ya nos dieron, lo que usted y a mí ya hemos alcanzado por la fe. A él le molesta, porque él ya estuvo y ya tuvo esa gloria. Él estaba en esa eternidad, él estaba en el cielo. Y entonces, este personaje es un personaje que le ha declarado la guerra a la humanidad, porque sabe que la humanidad tiene la esperanza, y no solamente tiene la esperanza, sino que le ha sido heredada esa parte que él ya no puede gozar, porque Satanás ya no está en el cielo. Satanás está en el aire, dice la palabra del Señor. Sus cuarteles están aquí en el aire, en esa atmósfera. Ya no está en la presencia del Señor. Satanás no está en el infierno, sino que dice que sus castillos y sus cuarteles están en el aire. Y de ahí es un comandante, es un general que está enviando todas las órdenes. Y el propósito de él es evitar que ninguno pueda heredar lo que él tuvo hace algunos miles de años. Entonces él se opone a eso. Entonces, cuando uno entiende, uno tiene una meta, tiene un objetivo, y entonces el primer enemigo que se nos presenta para que usted y yo logremos esa meta, entonces es él, Satanás. Entonces, ahora, muchas veces nosotros pensamos que en sí Satanás, en sí es una persona, es un espíritu, pero este espíritu muchas veces nosotros, como no podemos verlo, como no podemos tocarlo, como que subestimamos a este enemigo. Pero este enemigo podemos ver su conducta. Y entonces él empieza a manifestarse en ciertas conductas. Y empieza a influir a los seres humanos para que empiecen a practicar esas conductas. Entonces lo voy a ejemplificar así para que lo entendamos. Póngase a pensar, usted tiene una meta sobre la vida y una de sus metas es correr una maratón. Usted dice, mire, yo tengo una meta y la meta que yo tengo sobre la faz de la vida es correr una maratón. Una maratón se compone de 42 kilómetros, un promedio. Pero no es el primero que tiene ese deseo. No es el primer ser humano que no lo ha alcanzado. Y no es tampoco el primer ser humano que lo ha alcanzado y después de la maratón se ha muerto.
porque el corazón no da para más, porque no se preparó. Entonces usted tiene esa meta sobre la vida, humanamente hablando, para que lo podamos entender. Pero entonces usted viene y va a donde un maratonista, y usted lo entrevista y se sienta con el maratonista y le dice: mira, fíjate que yo tengo este deseo sobre la vida. Yo no quiero hacer pisto, yo lo que quiero es correr una maratón. Y he visto los promedios que la maratón se corre en un promedio de 2 horas, 42 kilómetros. ¿Cómo lo lograste? Explícame. Usted se sienta con el maratonista y le dice: explícame cómo lo lograste. Entonces el maratonista le va a empezar a decir: mira, primeramente, para yo alcanzar esta meta, le va a enseñar ahí el trofeo. Lo que yo hice fue esto. Agarrar un cuaderno. Lo que yo hice fue esto, fue esto, fue esto y fue esto. Entonces usted viene y escribe en su cuaderno cuáles fueron todas las conductas y todos los elementos, los insumos que le está dando ahí el maratonista, que ya lo cumplió el deseo que usted tiene, que ya cumplió ese deseo. Entonces usted empieza a apuntarlos uno a uno. Mira, lo primero, vas a hacer un entrenamiento de intervalos. Vas a correr 1 minuto y 5 vas a descansar. Y usted lo apunta. Y esto, yo por ejemplo hablaba con uno de ellos, un maratonista que ha sido campeón, y me dice, le digo yo: ¿cómo lo logró? Le preguntaba yo. Y me dice: mira, para poder correr una maratón, me dice, tenés que entrenar sobre tantos niveles del mar. Y me dice: yo por eso solo entreno en los planes de Rendero. Entonces yo agarro en los planes de Rendero hacia arriba y solo entreno a tal nivel de montaña. ¿Y por qué? Le digo: porque cuando tú entrenas sobre tantos miles de metros sobre el mar, me dice, cuando vos bajás abajo a la parte normal de la tierra, entonces tu cuerpo, cuando tú entrenas ahí, agarra un oxígeno especial, que es el que te hace poder terminar una carrera de 42 kilómetros. Y yo como así: ah, de veras. Y entonces cada uno de esos elementos. Y por ejemplo me dice: yo uso este tipo de zapato, porque este zapato, me dice, sucede esto, y esta marca, porque en la primera yo inicié en esto y usaba esta marca de zapato, pero me causó estos problemas. Pero esta otra marca me causó estos otros problemas. Pero ya esta marca, que yo gané mi maratón, entonces con esta marca me he quedado por estas razones. Entonces usted, como tiene el deseo, usted está apuntando. Si usted es humilde, está apuntando. Y ahí lo está apuntando. A veces no se va a lograr en una vez que le diga todo. Van a ser muchas sesiones. Pero para no cansarle, viene usted y dice: vaya, ya tiene el guión, todo lo que usted tiene que hacer. Va a comer esto, esto otro, entrenamiento acá. Vaya, ya lo tiene, usted está claro. Entonces, usted inicia a hacer esto. Y entonces a usted le han dado las instrucciones que tiene que entrenar sobre 2000 metros sobre el mar. Y usted se va a los planes. Y allá en los planes usted, porque ahí está sobre el nivel, 2000 metros sobre el nivel del mar, y usted entrena en montaña. Pero de repente usted anda ahí en el súper y se encuentra su amigo. Y entonces el amigo le dice: mira, ¿para qué estás haciendo esa locura? Vos deberías de entrenar en la playa. Fíjate qué bonito se siente entrenar en la playa, en la arena, con la sal, con el ambientecito. Deberías de entrenar en la playa. Entonces usted viene, como no está claro en su meta, y lo que le está proponiendo se oye muy bien. Muy bien. ¿Quién no le va a gustar entrenar en la playa? A la orilla de la playa, con el sol, con el vientecito. Y entonces usted dice: lo voy a hacer. Y empieza a entrenar en la playa. Desde ese momento que usted escuchó eso, ese fue Satanás. Entonces Satanás es todo
lo que te aleja de Dios, todo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que Satanás, sí, es ese ser humano ahí, a ese le tengo mano. No, es todo lo que te aleja de Dios. Tú tienes una meta. Tú no vienes por gusto a la iglesia. Tú no vienes por gusto estás sirviéndole al Señor por muchos años. Tú tienes una meta, y una de las metas, creo yo, que usted y yo tenemos es estar en la vida eterna. Y entonces, si usted tiene esa meta, entonces a nosotros nos han dado un manual, y ya está el manual, y ya usted tiene muchos años apegados al manual. Usted es un anfitrión, usted es un obrero, usted está sirviendo y no tiene un año sirviendo, tiene 5 años, tiene 6 años, tiene 10 años. Usted ya tiene una carrera, ya tiene un kilometraje, pero muchas veces nos descuidamos porque no sabemos quiénes son nuestros enemigos, que ese es el tema esta tarde. Entonces decimos, sí, Satanás es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Amén, decimos. Pues sí, pero ¿cómo se manifiesta en nuestra vida? Entonces, todo lo que te saca del camino, todo lo que te saca del camino, todo aquello que te hace que cruces la línea de Dios. Usted y yo tenemos una línea, una frontera que no nos podemos pasar. Entonces, ¿cuáles son las fronteras? Dice la palabra del Señor que el creyente tiene que congregarse. Entonces, esa es una frontera que usted no la puede pasar. Entonces, si alguien viene y le dice, mira, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Fíjate que ahora existe el Facebook, existe el Instagram, ¿y para qué vas? Mira, yo hace algunos años dejé de ir a la iglesia porque, mira, mucho gasto de gasolina. Además, hay que ir a la iglesia, mucho calor. No solamente eso, los hermanos hablan, te van a criticar cómo llegas vestido, esto, otro. Y entonces, mira, si vos lo que querés es de Dios, y usted dice, amén, es cierto, entonces yo me voy a congregar aquí en el Facebook, dice mucha gente. Yo aquí lo voy a ver. Todas esas actitudes son las actitudes de Satanás. Quien se lo haya dicho, si se lo dijo su novia, Satanás la está usando. Si se lo dijo su papá, Satanás lo está influenciando. Si se lo dijo su tía, Satanás lo está influenciando. Esas no son palabras de Dios. Esas son palabras usando a ese personaje que usted ama como Satanás. Ahí Satanás le está hablando, porque el manual dice que hay que congregarse. Y entonces, ¿quiénes van a usar el Facebook? Los enfermos, los que están en la cárcel. Yo recuerdo en los 90s había ese gran tema cuando se inició con todo el andamiaje de radios a nivel nacional. Y entonces había ese gran pleito en la iglesia, y el pleito era que la gente no quería ir a la iglesia porque se quedaban escuchando la radio. Ahora ya el pleito es que la gente se quede en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, en el YouTube, porque nos ahorramos la gasolina, porque nos ahorramos esto, porque nos ahorramos esto otro, el tiempo, la gente. Sí, probablemente tenga razón, pero el manual de la palabra del Señor dice que para poder terminar esta carrera es necesario apegarse al manual si quieres terminar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces hay que apegarse a lo que dice la palabra del Señor, a las instrucciones. Entonces todo aquel que me saque de esa línea, entonces viene usted. Yo les contaba a mis hermanos ahora en la mañana y les decía, hace un año, en diciembre del año pasado, yo había logrado estar, ni en los 3 años que he bajado de peso, solo he logrado 2 veces. Logré 30 días, cero azúcar, completo. No solamente eso, cero azúcar, cero café. Y no solamente cero café durante 30 días, sino que también cero gluten, completo durante 30 días. Pero resultó que un amigo me invitó al pollo campero.
Y bien recuerdo, fue para estos días, hace un año, por eso le estoy hablando. En ese momento lo sentí rico, pero ha pasado un año y yo no he podido retomar otros 30 días sin azúcar. Si le estoy diciendo que en más de 30 años no lo he podido hacer, solo lo he logrado hacer dos veces, entonces ahora veo que ese fue Satanás. Y era un gran chero mío. ¿Aló? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, Satanás, todo lo que te aleja, todo lo que te aleja. Y entonces tú quieres correr una maratón. Y entonces alguien, exactamente cuando tú vienes para la iglesia, te dice, mira, no hombre, ¿para qué te vas a quedar? No hombre, gente, mira qué bonito está aquí, bañémonos acá, aquí esto otro. Aunque sea tu esposa, aunque sea tu esposo, la está usando Satanás. Porque tú tienes una meta. Tú tienes una meta. ¿O no tienes metas? O solo vienes porque, bueno, hay que aclarar algo, ¿verdad? Porque si tú, bueno, en tu casa hay mucho calor, no tenías nada que hacer, no tenías pisto y te trajeron porque el bus es gratis, entonces está bien. Tú andas sin brújula, pero desde el hecho que uno está en una iglesia y somos seguidores de Cristo, la misma palabra lo dice. Si tú te dices ser cristiano, es porque eres seguidor de Cristo y quieres estar con Cristo allá en el tercer cielo. Pero si nosotros queremos terminar, tenemos que entender que Satanás, sí, es cierto, es esa persona, pero Satanás es todo lo que te aleja de Dios. Todo lo que te aleja. Muchas veces muchas personas creen que nosotros en el evangelio prohibimos cosas. No, tú puedes ir a la playa, tú puedes ir al mejor restaurante, tú puedes hacer todo lo que quieras, toda vez y cuando no interrumpa tu entrenamiento, para que lo entendamos así. Usted va a correr la maratón y exactamente a la hora de la maratón, a la hora de que usted está haciendo su entrenamiento, a esa hora viene su mamá y le dice, mira, quiero que me vayas a hacer este mandado. Su mamá puede hacer, pero le está haciendo un gran clavo para la meta que usted quiere sobre la vida. En aquella meta de maratón. Entonces, en esta meta espiritual que usted quiere y yo queremos estar con el Señor, debemos de entender quién es nuestro enemigo. Entonces muchas veces satanizamos todo y entonces pensamos y le echamos la culpa a Satanás también en todo. Usted ve que la gente, todo es Satanás, pero la Biblia dice acá que no todo es Satanás. Ya le estoy ejemplificando en qué cosas son Satanás. Y hay otras cosas que no es Satanás. Hay otras cosas que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es una fábrica de deseos que nosotros tenemos en el alma, no en el cuerpo. La tenemos en el espíritu. Entonces es como una fabriquita. Y esa fábrica es como una energía, como un sol que se alimenta de las cosas que nosotros vemos, de lo que yo veo. O sea, para que la concupiscencia se alimente, usted vio, entró, este es el mundo exterior, y a través de la vista usted ve, entra, llega al corazón, llega a la concupiscencia y después nace, así como un niño, nace el deseo. Y después que nace el deseo, le envía la orden al pensamiento y a la mente para que ejecute. Entonces usted lo ve en el caso de David. En el caso de David, usted ve un claro ejemplo, cómo le entró a través de la vista. Entonces la concupiscencia, esa es esa tendencia al mal, pero esa tendencia al mal está adentro. Hermano, ¿y cómo puedo hacer para podérmela quitar? Así como se quitan los riñones, no se puede quitar. Dice
el Señor que tenemos que lidiar con ella. Ahí siempre va a estar, vamos a morir con ella. Dice acá el versículo 16 que leíamos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué más dice? Lo que quisierais. Mire, aquí se da un gran conflicto. Y el gran conflicto que se da es, mire, que uno desea un montón de cosas. Un montón de cosas. O sea, el interior de uno desea un montón de cosas. Pero yo siempre lo he ejemplificado así. Uno tiene que entender que Dios nos ha puesto límites. Dios es un Dios de límites. Es un Dios de límites. Usted ve en el mar, Dios le pone límites. Imagínense que el mar de la nada tuviera ganas de meterse hasta aquí a San Salvador. Que de la nada tuviera ganas de meterse hasta Honduras, así, de la nada, así, de la nada. Pero el mar tiene límites. Entonces uno tiene que entender que el ser humano tiene límites también. Usted y yo tenemos límites. Entonces cuando aparecen todos esos deseos, ¿usted cree que el mar no tiene el deseo de devorarnos a nosotros como la tierra? El mar quisiera pasar aquí. Imagínense, más que El Salvador es pequeño, de un solo 100 metros al otro lado y hace otro mar. Al mar le entran esos deseos. Cuando usted ve los tsunamis, se levantan olas de 12 metros. Pero como el Señor le ha puesto límites, entonces el ser humano debe de entender que a usted le pueden nacer un montón de deseos. Pero no importa todos esos deseos que le nazcan. Uno tiene que saber que uno tiene un límite y una frontera. Así como un país tiene una frontera. Entonces el ser humano tiene un límite que no lo puede pasar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el primer enemigo, decíamos, es la carne. El primer enemigo, decíamos, es Satanás. El segundo enemigo es la carne. Entonces dice acá que todas las obras manifiestas de la carne, leámoslo aquí, dice no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y ahí sigue la lista. Vaya. Entonces, ahí está el segundo enemigo, es la carne. Entonces, ¿cómo puedo doblegar la carne? Entonces, para poder doblegar la carne, lo que se necesita, queridos hermanos, nosotros lo hemos ejemplificado así como dos naturalezas. Algunos comentaristas lo ejemplifican que el ser humano son dos naturalezas. Y algunos dicen que es como dos perros. El perro de la carne y el perro del espíritu. Y entonces, a medida que nosotros alimentamos más un animal de estos, entonces ese animal es el que devora al otro. Y entonces cuando ese animal ya está bien alimentado, entonces se empieza a manifestar en nuestra vida, en nuestras conductas. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Entonces usted que me está escuchando dice: yo estoy hundido en todo esto que dice. Mi corazón está lleno de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Es que el corazón, todos hemos pasado este proceso. Entonces cuando uno se da cuenta, esta radiografía, y uno se ve todo, entonces uno ¿qué hace? Yo lo que recomiendo es, por ejemplo, si su interior de la carne ha sido alimentado por muchos años, usted ha alimentado más la carne, entonces lo que yo recomiendo es meterle una dieta intensiva de espíritu. Entonces yo por eso no critico, por ejemplo,
Cuando el pastor hace un promedio de 20 años, el Señor le dio una visión de hacer cultos especiales. Y los cultos especiales eran de las 9 de la noche a las 12, todos los lunes. Entonces el pastor lo hace en la idea de que haya un restaurante. Entonces, y un restaurante lo que significa es alimentar el estómago. Si usted busca la palabra restaurante, lo que significa es alimentar el estómago, saciar el hambre del estómago. Entonces, la iglesia se abre de 9 a 12 para que el ser humano que necesita ser alimentado, su espíritu pueda alimentarse. Entonces, por más de 20 años aquí hubo cultos de 9 a 12. Pero muchos empezaron a criticar eso. Que muy noche, que cómo vamos a hacer para irnos. Pero cuando uno entiende que uno necesita alimentar el espíritu, entonces uno empieza a comer más del espíritu. Más palabra de Dios, más oración, más esto, todo lo que tenga que ver con Dios, más palabra, más escuchar mensajes. Y a medida que uno alimenta más el espíritu, entonces de la nada, las obras de la carne, que en todos están las obras de la carne, entonces van a ir menguando. Usted va a ir odiando menos, usted va a ir teniendo menos resentimiento, usted va a ir dejando de practicar esta situación y esta otra situación, porque su espíritu está siendo alimentado superior, con doble porción a la porción de la carne. Ahora, la carne no se deja de alimentar al 100% porque estamos en una esfera natural. No sé si me voy a entender. O sea, hay una esfera natural en donde nosotros continuamente la carne está siendo alimentada. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros hacemos conductas indecentes, entonces está siendo alimentada. No podemos decir, mire, 100% no he alimentado la carne todo este año. No, es falso. Porque muchas veces con nuestros ojos pecamos, con nuestros oídos pecamos, con nuestra boca pecamos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces acá dice el versículo número 16, léalo conmigo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto que le estoy diciendo. Entonces, el primer enemigo de los cristianos es Satanás. El segundo enemigo del creyente es la carne. El tercer enemigo es la concupiscencia que está en nuestro interior. El tema de esta tarde es conociendo tus enemigos. Entonces, a medida que nosotros conocemos nuestros enemigos, entonces a partir de ese momento, entonces nosotros vamos teniendo más cuidado. Un cuarto enemigo es el mundo. Váyase a la primera carta de Juan, en el capítulo número 2. Y el versículo número 15, ayúdame a leerlo ahí. ¿Lo tienen? Dice, y el versículo número 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí no está diciendo, no proviene de Satanás. Entonces, por eso es que lo que le digo, que muchas veces nosotros satanizamos todo. Y el pobre diablo es el culpable de todo. No, el diablo es culpable en cierto aspecto, pero no de todo. Muchas veces Satanás es el culpable. Muchas veces el culpable es la concupiscencia que está en nuestro interior. Y muchas veces
es la carne. Y en otras ocasiones, el otro enemigo es el mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Qué es el mundo? Yo lo he ejemplificado que el mundo es así, mire, para que lo entendamos así. Yo les he ejemplificado que el diablo no está en el infierno. Digamos que aquí abajo es el infierno. Entonces el diablo no está en el infierno en este momento. El diablo está en el aire. Entonces él fue enviado de la eternidad al aire, a la tierra. En el aire tiene sus cuarteles. Entonces él lo primero que hizo fue organizar el mundo, esta sociedad. Entonces esta sociedad tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un propósito. Todo lo que está en esta sociedad. Entonces viene él, como a Satanás se le ha dado el dominio de la tierra. Él tiene el control de la tierra, el dominio. Entonces, como él tiene el dominio, entonces él viene y lo organiza. Vaya, si usted tiene el dominio de su casa, ¿qué va a hacer usted? Usted va a poner los muebles en su lugar, la sala donde está, esto, lo otro, y le va a dar vuelta, va a decir aquí parqueo el carro, esto. Usted tiene el dominio de su casa, de ese inmueble. Entonces Satanás tiene el dominio de esta tierra, que es un inmueble de Dios. Dios le ha dado por el momento un dominio. Entonces él lo ha organizado. Y la organización de él es política. Él lo organiza políticamente. Lo organiza religiosamente. Religiosamente. Él tiene una estructura religiosa. Tercero, él lo organiza políticamente, religiosamente. Él lo organiza a nivel educativo también. Él, todos los temas a nivel de economía. Entonces, en todos, se manifiesta la voluntad de Satanás. ¿Y cuál es la naturaleza de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Entonces él tiene el dominio sobre los alimentos de los seres humanos. Entonces viene, usted sabe todo el daño que nos ha hecho el azúcar. Usted tiene parientes que son diabéticos. Usted tiene parientes que les han cortado un pie. Usted tiene parientes que han muerto, que están en coma. Usted ve todo lo que hace el azúcar. Usted ve el azúcar, cómo nos tienen con nuestros cuerpos. Mire a mí cómo me mató. Me mató literalmente. Y entonces, y uno dice, ¿y por qué? Y cuando usted empieza a estudiar qué es el azúcar, o sea, es como la cocaína, pues hace el mismo efecto de la cocaína, 10 veces más que la cocaína. Es mejor que alguien se meta cocaína y no se meta azúcar. Para que usted tenga una idea lo mortal que es el azúcar. Pero es legal. La venden en los supermercados, la venden en todos lados, como que nada pasa, y todo el mundo como que nada pasa, y usted va a meterse, y usted va a meterse, y usted dice, pero qué tan fácil fuera sanarnos de la diabetes, simplemente que no vendieran azúcar en ninguna parte del país, en ninguna parte del mundo, se acabara el cáncer, se acabara la diabetes, se acabara la hipertensión, se acabaran todas las enfermedades del ser humano. ¿Y por qué no lo hacen? Porque Satanás tiene el dominio y quiere enfermarnos para después sacarnos el dinero, llevarnos al hospital. Después de llevarnos al hospital vende el sepulturero, y es una organización letal para matarnos. La naturaleza del diablo en la comida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Tan fácil, no habría necesidad, oiga bien, no habría necesidad de ningún hospital, Pero qué raro que en todas partes
hay sodas, esto, lo otro, y nadie hace nada. Y todo el mundo le están quitando los pies, le están quitando la cabeza, se está muriendo y nadie hace nada. ¿Y por qué nadie hace nada? Porque Satanás tiene el dominio de todas las áreas. Yo me recuerdo hay un libro muy bueno en donde menciona un expresidente, no voy a decir el nombre, de Estados Unidos. Y dice, miren, esto es tan incomprensible, dice él. El problema económico del mundo, si yo fuera presidente, dice, yo lo acabara de una forma tan fácil, dice. ¿Y cómo? Dice, ¿por qué en Estados Unidos la gente gana $9 la hora? ¿Y por qué en África gana $1 la hora? Yo sencillamente, si yo fuera presidente, dice, yo pusiera el salario mínimo mundial. Nadie puede pagar menos de $10 la hora a nivel mundial, sea en África, sea donde esté, y se acaba el problema del mundo. ¿Y por qué no lo hace? Y dice él en su libro, dice, nuestras manos de los salvadoreños son diferentes a los ingleses. Cuando usted ve un inglés, el inglés tiene 20 dedos. Le pregunto, ¿son los mismos 10 manos que usted, los mismos 10 dedos que usted tiene? ¿O tiene 4 hojas un inglés? ¿O tiene 4 ojos un americano? No, lo mismo. Pero simplemente Satanás ha organizado el mundo. A estos son los bajeros del mundo y estos son los ricos y punto. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Para que usted vea el dominio total de Satanás. Entonces dice acá, no améis las cosas del mundo, ni todas las cosas que en ella hay, porque todas esas cosas son perecederas y el mundo pasa y todos sus deseos, pero hay los que hacen la voluntad de Dios, esos van a permanecer fieles y firmes y heredarán la vida eterna. ¿O usted cree que hay estas monedas baratas de acá, de la tierra, allá en el cielo? Si en el cielo no hay dinero. Sí hay dinero en el cielo, no le quiero decir que no. Algunos dicen que es el oro y la plata, porque el Señor dice, el oro y la plata es la mía. Pero no hay ese papel de aquí. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? O sea, todo esto está organizado para matarnos literalmente. Nos matan a través de las enfermedades, de la salud, el control sobre la educación, el control sobre esto, sobre todo. Pero dice, ese es el mundo, ese es tu enemigo, ese es tu enemigo, ese es tu enemigo, el mundo. Pero no solamente el mundo, sino que nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. No solamente eso, sino que también Satanás cuando se manifiesta con sus conductas. Entonces, cuando uno conoce al enemigo, usted sabe por dónde viene. Usted sabe por dónde viene. Usted sabe por dónde viene. Y usted sabe por dónde viene. Y a usted le suben el salario y usted dice, ay, Satanás, ya sé por dónde venís. Mire, te voy a dar el doble de salario, pero el requisito es que de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Qué raro, que cabal a la hora del culto. Entonces uno va conociendo al enemigo, lo va conociendo, lo va conociendo, lo va conociendo, lo va conociendo. Mire, si hay cosas tan prácticas para solucionar, que se solucionarían. O sea, pero ¿por qué no se solucionan? Sencillamente porque todo esto está orquestado para se manifiesta la naturaleza del enemigo en todo. Pero usted y yo estamos conociendo las estrategias del enemigo. Se manifiesta a través de la carne, se manifiesta a través de la concupiscencia, se manifiesta en el mundo. Yo les comentaba hay una hermana acá en la iglesia que ella trabaja en una organización de esas organizaciones mundiales. Y uno de los propósitos de esa organización, dentro de tantos propósitos que hay, es hacer que
se industrialice muchos temas que ellos tienen a nivel mundial. Y me dice, mire hermano, me dice, uno de mis jefes tiene una tendencia hacia el mal, hacia los hombres, para que usted entienda. Y mire, me dice, es increíble, me dice, la estrategia que ellos tienen como a nivel mundial. Y entonces dice que andan en las escuelas dándoles piñatas a los niños, dándoles dulce, dándoles esto, dándoles otro, y entonces el niño contento. Pero la estrategia de ellos es lograr quitar al papá de la ecuación, sacarlo, que el niño quede solo, que no esté el papá y que no esté la mamá. Y entonces cuando el niño está ahí en medio de la piñata y va y esto y lo otro y acá, entonces como ellos llegan con jornadas y todo eso, entonces le dicen al niño, mira, Chepito, te quiero decir algo. ¿Sabías vos que vos podés escoger ser hombre, ser mujer o ser del otro lado? ¿Sabías vos eso, Chepito? Y entonces el niño escucha. Y como con tanta vez que le dan dulce y con tanta vez que le dan piñata, con tanta vez, y entonces el niño empieza a preguntarse si es él o es ella. Y me dice ella, mire hermano, solo en una predicación, porque ellos predican igual, logró hacer a 50 personas, las logró casadas, con hijos, con matrimonio, logró que se hicieran del otro lado. Si usted piensa que anda jugando aquí, aquí no andamos jugando. Satanás está enfilado en su propósito mundial para darnos vuelta. Aquí usted no puede andar con sentimientos, que no sé qué, que no sé cuánto. Son realidades, hermano. Son realidades. Y tienen toda la plata del mundo. Para que usted tenga una idea, no crea que andan con una piñatita. No. Eso es simbólico, se lo estoy diciendo. Le andan construyendo escuelas. ¿De qué le quiero decir con eso? Satanás tiene organizado el mundo en todas sus esferas. Entonces, pero si usted y yo tenemos un propósito y el propósito suyo es la vida eterna, no se preocupe, porque el Espíritu Santo, cuando nos salgamos, si usted se sale, probablemente usted le falla a su esposa, probablemente usted se desvía en las obras de la carne, no importa, pero media vez usted entienda las estrategias del enemigo, usted pida el auxilio de Dios y el Señor va a venir y lo va a guiar y le va a decir, hijo, te saliste, y lo va a volver a encarrilar en el camino del Señor, porque el propósito es el mismo, estar en la presencia del Señor y estar en la vida eterna con Él. Entonces ahí usted puede ver quiénes son nuestros enemigos. El último enemigo es nuestro corazón. Allá en aquel pasaje famoso dice, engañoso es el corazón. Y ahí añádele usted. Entonces cuando uno va conociendo nuestros enemigos, entonces uno va teniendo más cuidado donde pone el pie. Entonces el mensaje de esta tarde es conocer a nuestros enemigos. Entonces usted no se deje, ya vienen las fiestas y esto y lo otro. Yo no le digo que no la celebre, es una bendición el poder terminar el año, esto, lo otro, pero no que las luces de esta tierra y las luces de este mundo, no lo ilusionen. Yo les hago una pregunta y siempre digo, tenemos que desintoxicarnos de este mundo. Es muy bueno, porque a medida que nosotros nos desintoxicamos de este mundo y de esta esfera, usted va a poder permanecer en la voluntad de Dios. Porque dice acá que los que permanecen en la voluntad de Dios, esos heredarán el reino de los cielos. ¿O usted andaba paseando por acá, hermano, en la iglesia? No, yo no creo que usted tenga 10 años paseando aquí en la iglesia. Usted trae un propósito. Y el propósito es escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios esta tarde le está diciendo que si usted quiere llegar a la meta final, y la meta final es estar en la presencia del Señor, se tiene que apegar al manual y entender quiénes son nuestros enemigos.
Usted tiene que entender que Satanás es su enemigo. Nuestra concupiscencia que está en el interior es nuestro enemigo. Nuestra carne es nuestro enemigo. Y también el corazón. Y el mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino. No importa. No importa que usted ya esté practicando alguna conducta de esta. Poderoso es el Señor si usted pide ayuda para que el Señor lo vuelva a entrar al camino. Él no lo está aquí para juzgarlo. Él está aquí para explicarle lo que Satanás está haciendo con nuestras almas y con nuestros deseos. Póngase en pie ahí donde está y vamos a finalizar esta tarde. Cantamos una alabanza. Gracias, Señor.